Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero. Él fue rector de la Universidad de la SUAY, es un destacado economista que tiene diversas labores tanto en el sector público como privado en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación que se presenta en Ecuador con respecto al subsidio al precio de los combustibles. Se han generado expectativas de una focalización que aún no llega, pero que se ha señalado por parte de las autoridades. En esta semana podría ser ya discutida la propuesta. ¿Qué tan importante es que se lleguen a definiciones en este tema, economista Cordero? Buenos días a los amigos oyentes. Bueno, efectivamente el tema del subsidio a los combustibles, que es un tema de larga data, se dio un paso bastante grande hace aproximadamente un año cuando se eliminaron tajantemente todos los subsidios. Y este momento los sectores, digamos así, o las personas que están siendo afectadas con la eliminación de los subsidios son básicamente aquellos que utilizan el combustible para sus actividades económicas. Hablemos fundamentalmente de transportistas y aquellos que dan un servicio público de transporte. En este sentido, la tarea pendiente que entiendo se está conversando es justamente cómo lograr focalizar el subsidio, es decir, cómo lograr con la ayuda de parte del gobierno para que estos sectores que utilizan el combustible como una herramienta de trabajo no se vean afectados en sus ingresos y en su situación económica. Entonces, la eliminación total de los subsidios que se dio hace aproximadamente un año está pendiente de completarse con lo que sería, sí, estrictamente hablando, la focalización. Y la focalización está yendo por el camino no de dar recursos a quienes utilizan el transporte público, sino dar recursos, compensar la subida de precio a aquellos que prestan el servicio público. Esa es la situación actual que se encuentra el tema del subsidio. No nos olvidemos que los subsidios que se eliminaron es únicamente aquellos que tienen que ver con gasolina y con precio de gasolina y con precio de diésel. No se eliminaron para nada los subsidios que sí afectan a la totalidad de la población, como es el subsidio al gas. Economista, muy buenos días. Uno de los reclamos o de las exigencias para quienes van a salir a las calles en el transcurso de estos días, el Frente Unitario de los Trabajadores posteriormente analizará la situación, la CONAIE, sin embargo, tiene que ver con que el precio de los combustibles se congele ya en este punto. Es decir, en este momento responde a este sistema de bandas y lo que se aspira por parte de este sector, más allá del subsidio, en este momento es que los precios se congelen. ¿Usted considera que esta es una posibilidad real que podría procederse con esta decisión por parte del gobierno? Yo creo que no, porque yo creo que ahí el reclamo, con el respeto que se merecen los dirigentes sindicales, que habría que ver cuántas personas realmente representan el grupo de trabajadores, ese reclamo debió ser hecho, y en la práctica fue hecho por los transportistas, porque ellos son los que están sufriendo, digamos así, la subida del precio de los combustibles permanentemente o mensualmente. Los efectos que ha tenido esta alza en el precio de los combustibles sobre la situación económica general del país, ya vemos así, de los consumidores en general, prácticamente es nula. No hay una subida de precios, no ha existido subida de precios en el transporte público ni en el transporte de carga, y si vemos los índices inflacionarios, prácticamente se mantienen en cero desde hace algunos meses. En ese sentido, no creo yo que el gobierno pueda dar paso a esta petición que hacen los trabajadores, y considero que incluso no es una petición que debería venir desde el grupo de los trabajadores, porque ellos, en estricto sentido, no están siendo afectados. El gobierno lo que está haciendo al focalizar el precio del combustible o al tratar de dar un subsidio directamente al productor, digamos así, del transporte, es justamente evitar que la subida en el precio del combustible, insisto, como no ha ocurrido hasta ahora, se traslade al precio en general o al índice de precios o a los precios en general de la economía, que ahí sí afectarían a la totalidad de la población. Es interesante lo que sucedió la semana pasada con Guillermo Lasso, luego de un periodo en el cual el gobierno había sido muy cuidadoso en no mover las aguas, en dar declaraciones y anuncios políticamente correctos. La semana pasada fue una semana en la cual Guillermo Lasso tomó posiciones
Por un lado, con respecto a Pachacuti y su pedido de focalización del precio de los combustibles, y también al Frente Unitario de Trabajadores. Pero hubo otro frente muy importante que tiene que ver con la minería. El gobierno emitió el decreto ejecutivo número 151, que se lo conoce como el Plan Nacional Minero, o un decreto que pretende impulsar el plan minero. Esto ha recibido diversas lecturas ya en el país. Por una parte, la Cámara de la Minería lo ha celebrado, ha publicado en un comunicado que el 5 de agosto el presidente Lasso promulgó el decreto ejecutivo 151 que dispone el plan de acción para el sector minero. El hecho ocurrió, lo dicen las cámaras de la minería, en forma casi simultánea a una reunión en el Palacio de Carondelet, en la que participaron ejecutivos de casi todas las empresas mineras extranjeras operadoras con actividades en el Ecuador. Reiteramos, esto es parte de un boletín de las cámaras de la minería que reconocen esta segunda reunión de Guillermo Lasso el 5 de agosto con sectores mineros del Ecuador. Lo hizo también el 20 de julio en otra reunión que trascendió en círculos mineros. Esto ha generado, economista Cordero, ya reacciones. El colectivo Yas Unidos está haciendo un llamado a un encuentro de organizaciones y pueblos del sur que se realizará el 31 de julio y el 1 de agosto en la parroquia Nabón, provincia de La Suay. El mensaje de este encuentro es sí al agua y no a la minería, y señalan que hay síntomas que dan cuenta de esta definición clara en política minera con respecto al gobierno de Guillermo Lasso. Mencionan el intento de ingresar al territorio de la comunidad quichua de Zahuata en el Napo por parte de una empresa minera denominada Terra Edlo, que había sido superado gracias a un levantamiento colectivo de la Confenaye. También al ingreso con una fuerte represión policial. Se habló de 500 elementos armados en la parroquia de Buenos Aires. Denuncian también la suscripción del decreto ejecutivo. Según Yas Unidos, lo que se pretende con este decreto es impulsar el Plan Nacional Minero, acelerar los trámites mineros en los ministerios del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, reabrir el catastro minero que se había cerrado temporalmente y seguir concesionando el país. Esto sin duda va a traer cola. Quisiéramos conocer desde su punto de vista la importancia de la minería en la economía nacional. En otra entrevista con NT24, el presidente Lasso, lo transmitíamos esta mañana, reiteraba preguntando públicamente qué es lo que quiere el país, qué quieren estos sectores, si no quieren que intervengamos en petróleo ni en minería, cómo vamos a recuperar económicamente el país. Decía básicamente Guillermo Lasso, nuevamente reiterando esa toma de posición en estos temas. Le dejamos para su comentario. Bueno, en primer lugar, no conozco, no he tenido oportunidad de leer el decreto al que usted hace referencia para poder analizar y establecer cuáles son los alcances que el mismo tiene. O sea, indudablemente han existido algunos comentarios y algunas reacciones, pero para pronunciarse hay que conocer exactamente cuáles son los alcances. Ahora, indudablemente, dos cosas. Primero, en el tema de la influencia económica que tiene el sector minero en la economía ecuatoriana, todos conocemos que es sustancial, o sea, entendiendo como sector minero incluso el petrolero, y la importancia que ha tenido el sector minero en la economía ecuatoriana en los últimos años ha sido fundamental. Sin embargo, todos conocemos que existen cuestionamientos, existen restricciones legales al tema de la explotación minera a gran escala o en ciertos sectores en los que se puede atentar contra el medio ambiente y con la supervivencia de la tierra, digamos así. Y eso creo yo que está ahí. Habría que ver si ese decreto, habría que ver si la política del presidente Lasso rebasa esas limitaciones propias que existen en la misma ley y en los avances que se han dado en la explotación minera, cuando debe priorizarse la economía del ciudadano, la economía de la tierra versus la explotación minera, a pesar de la importancia que ella tiene. O sea, habría que ver si es que esto se está violentando o no. Pero yo creo que la preocupación mayor y los problemas que se están presentando en este momento, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires,
No es una preocupación que nace desde el gobierno o que nace desde las empresas mineras formales que están recibiendo concesiones. Por el contrario, los problemas que se están presentando en ciertos sectores mineros, no solamente en Buenos Aires, donde la situación es a gran escala. Hace poco veíamos también algunos reclamos y reacciones que existían aquí en el vecino cantón del Sixty, en los sectores mineros que ya existen. Los problemas que se están presentando en este momento que crean una situación conflictiva no son tanto por la minería formal, sino por esa minería informal que raya en una minería delincuencial. Entonces, el gobierno realmente va a tener que enfrentar esa minería informal porque primero, que está fuera de la ley, y segundo, que es una explotación totalmente antitécnica, y en segundo lugar va a tener que ajustar su política minera a las restricciones legales que existen en este momento, y si cabe el término, las restricciones naturales que existen también en la minería que existe en el Ecuador. Ahora, economista, le pregunto su criterio como profesional, como economista, en este momento de coyuntura económica, de la coyuntura económica actual de nuestro país, ¿es fundamental avanzar en el tema minero? Como ya sabemos, esto va a provocar, sin duda alguna, una serie de enfrentamientos a mediano y largo plazo, en la medida de que esto vaya avanzando. Aquí mismo, en la provincia del Azuay, no deja de ser una preocupación el hecho de que se intente o se insista en continuar con los proyectos, más allá de lo que se dijo en la consulta popular, con los proyectos existentes aquí. Y en todas estas circunstancias, le pregunto yo a usted, ¿cuáles son las opciones que tiene Ecuador? ¿Cuáles son las alternativas a la minería? Nos ponemos siempre a preguntar qué pasa en otros países que no tienen petróleo, que no tienen oro, que no tienen plata, y las declaraciones de Guillermo Lasso incluso pueden recordarnos a lo que ya dijo algún momento Rafael Correa. No podemos estar sentados en una mina de oro mientras hay, por ejemplo, desnutrición infantil, pero por otro lado está por qué no se cobra las millonarias deudas a las empresas, a las industrias que le deben al Estado ecuatoriano, y otra gran cantidad de elementos que escuchamos. Entonces le preguntamos a usted, ¿cuál sería la alternativa? A ver, cada país obtiene los recursos que necesita de acuerdo con sus capacidades y con sus potencialidades. O sea, en el mundo existen países que tienen minería, petróleo o algún otro tipo de minería, y que obviamente explotan esos recursos, y otros que a lo mejor no tienen esos recursos naturales, pero tienen otra fuente de ingreso. Esa es la situación a nivel mundial, ¿no es cierto? El caso más claro de países mineros que han vivido fundamentalmente de la minería lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Chile con su producto estrella, que es el cobre. Hay otros países de ciertas regiones de Europa que no tienen minería, pero que tienen otros tipos de generación de ingresos. Ahora, que la minería sea fundamental para la subsistencia de la economía ecuatoriana, no lo creo así. Lo que pasa es que sí es un elemento importante, siempre y cuando esa minería sea hecha dentro, insisto, de los marcos legales y dentro del elemento de protección y de precaución del medio ambiente. O sea, hay casos de minería que a lo mejor es imposible realizarla porque atentarían contra la salud no solamente del planeta, sino de la existencia de los ciudadanos. Y hay otros proyectos mineros que con las técnicas adecuadas sí pueden ser desarrollados y llevados a cabo. Insisto, el caso de Chile es un claro ejemplo de que es una minería que no ha perjudicado a la situación que allá se presenta, y Chile explota esa minería. Seguramente el tipo de mineral y el tipo de localización de las minas permite que esa explotación se dé. Acá en el Ecuador habría que ver qué tipo de minas o qué tipo de explotaciones sí pueden realizarse de manera adecuada. Insisto una vez más, o sea, y esto habría que tener una precaución total, porque estamos corriendo el riesgo, como ya estamos evidenciando, de que frente a una no intervención adecuada, regulada o prohibición absoluta, están produciéndose todas las minerías informales, artesanales, asociadas incluso a grupos narcoguerrilleros de Colombia, que lo que hacen es destruir más la naturaleza que lo que hubiera hecho una minería formal. Yo creo que en el caso ecuatoriano, la minería informal que se ha dado, por ejemplo, en el caso de Nambija o en la misma Saruma, donde vemos que permanentemente existen socavones que se vienen produciendo por una mala
explotación es un ejemplo de que hay que regular la minería adecuadamente y sobre todo en este momento, a mi criterio, hay que evitar que se dé esa minería informal, artesanal, que atenta más que la minería formal. Usted ha señalado que el tema de la minería no tiene que ser fundamental necesariamente en el gobierno de Lasso, pero realmente nos preguntamos si el gobierno de Guillermo Lasso va a tener alguna posibilidad de moderar las actividades extractivistas, petróleo y minería, más aún luego de escuchar a Guillermo Lasso en sus declaraciones de la semana pasada, dado por lo menos en 3 foros. Mientras tanto, cabe señalar que hay una tendencia mundial que está dando señales de alarma en que la Tierra, dice, está dando síntomas de un estado crítico. Acaba de emitir hace 2 días el primero de 6 reportes, el panel intergubernamental de cambio de clima, que está conformado por los países más grandes del mundo. Y allí concluye que irrefutablemente el calentamiento global está siendo generado por acciones antrópicas e insiste en el llamado a todos los países a moderar las labores de extractivismo y a incentivar el cuidado de la naturaleza, disminuyendo el uso de combustibles fósiles y una serie de medidas para proteger a la tierra. Tendríamos que considerar que por la situación particular de Ecuador, la profunda crisis económica de la que está intentando salir, no tiene muchas alternativas y que Lasso tendrá que seguir con estas actividades extractivistas o, por otra parte, quizá por el tamaño del país, el efecto, la contribución al calentamiento global que produzca Ecuador podría ser considerada como despreciable. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que no es que la economía ecuatoriana va a fracasar o a hundirse o nos vamos a ir a la ruina total si es que no hay explotación minera. O sea, la economía tendrá que, y de hecho se ha venido haciendo así, adecuando a los ingresos que posee, a la capacidad de generación de ingresos, independientemente de los recursos que lleguen de la minería. O sea, si es que realmente ya es un tema de política económica, de visión de la economía, de visión de la sociedad, lo que haga en su momento el gobierno sobre la minería. Y yo lo que considero es de que existe algún marco legal que impide o que limita este tema de la explotación minera. El gobierno va a estar consciente de eso y también va a estar consciente, creo yo, del tema del cuidado de la naturaleza. ¿Sí? O sea, no es que es imprescindible realizar explotación minera para que la economía ecuatoriana subsista. Es necesaria, sí, puede ser necesaria, sí, en la magnitud o en la medida en que esta explotación sea racional. ¿Sí? O sea, no creo que estemos, como hizo, por ejemplo, el presidente Correa, que verse frente a no tener capacidad para generar recursos o que no tuvo la suficiente visión de cómo generar o ahorrar recursos públicos, decidió dar por terminado, si cabe así, la veda, llamémosle así, que existía sobre la explotación en el Yasuní. Sí, yo creo que ese ejemplo no es sano para la economía de la naturaleza y es preferible que los gobiernos empiecen a buscar alternativas a esos ingresos porque sabemos en definitiva que cada día es más difícil esa explotación minera por todas las consecuencias que eso ocasiona. Más allá del activismo que a veces podría ver solamente desde una determinada óptica, economista Cordero, ¿cómo debería asumirse este tema en el Ecuador para un debate serio, académico sobre la minería? Las cifras incluso no son claras en Ecuador. Recientemente veíamos algunos datos en donde la inversión minera superaba los $1.000 billones aquí en el Ecuador. Pero por otra parte, los ingresos al fisco en los últimos 2 años no iban más allá de unos $40 millones, cifra que es claramente insignificante en la economía ecuatoriana. También se habla mucho de cifras enormes, millonarias, que podría costar la remediación ambiental si es que los grandes proyectos mineros se llegan a realizar en Ecuador, que superarían con creces y serían un problema de larguísimo plazo para el Ecuador. El tema es cómo discutir en el mejor nivel, con objetividad y además involucrando a la comunidad científica ecuatoriana en estos temas. Bueno, usted lo ha dicho, o sea, la mejor forma de discutir no este tema, sino cualquier tema es con cifras, con razonamientos, con razones fundamentalmente y no
y no con dogmatismos de uno u otro lado. O sea, tampoco es que en la minería o es blanco o es negro. Puede haber puntos intermedios, no existe una situación absolutamente mala, digamos así. Existen en general situaciones que pueden ser perjudiciales, pero tampoco es que la minería por sí mismo en general sea totalmente dañina. Entonces hay que discutir poniendo realmente todas las cartas sobre la mesa, sin dogmatismos, sin privilegiar lo económico o sin privilegiar, insisto, las concepciones ideológicas que pueden existir de lado y lado. Solamente así, en este y en cualquier tema, se puede lograr efectivamente un diálogo y llegar a acuerdos que sean para beneficio del país. La proforma para el año 2022 que tiene que presentar ya en estos días el gobierno de Guillermo Lasso, que se develará y será discutida en este mes, según había adelantado el ministro de Economía, dará ciertas pistas, ciertos indicios ya sobre las políticas concretas del gobierno de Guillermo Lasso en estos temas. Bueno, claro, la proforma que tiene que presentarse ahora en el mes de agosto es no la proforma del 22, sino la proforma para terminar el año 2021. No nos olvidemos que cuando hay un cambio de presidente, cuando hay un cambio en el Poder Ejecutivo, el nuevo presidente gobierna, digamos así, con la proforma del año anterior. En este caso está gobernándose con la proforma del 2020 y se elabora hasta el mes de agosto la proforma que regirá en los últimos 4 meses de este año. Entonces esa proforma que debe presentar durante el mes de agosto, hasta fines de agosto, efectivamente nos va a dar ciertos elementos de cómo se ve el tema del manejo económico, pero, insisto, limitado a estos últimos 4 meses. Realmente el tema de cómo ve el manejo económico y la proyección de aquí hasta al menos hasta que termine su gobierno, tendremos en parte cuando se presente la proforma para el 2022, esto es hasta el mes de octubre, noviembre, y sobre todo cuando terminen las negociaciones que están llevándose a efecto estos días con el Fondo Monetario Internacional en la, llamémoslo así, renegociación del programa económico, en donde se ha notado que el Fondo Monetario tiene mucha flexibilidad y en esas negociaciones lo que está haciendo el gobierno es haciendo conocer sus puntos de vista de cómo ha encontrado la situación económica, cómo ve el tema económico en el país y cuáles son sus propuestas en esta materia. En otro tema que ha generado preocupación, también interés, es la reforma tributaria, de la cual se viene hablando y el gobierno ha venido anunciando y de la que se sabe todavía muy poco. ¿Hacia dónde cree usted que esta va a apuntar? Bueno, la reforma tributaria creo yo que, no sé si existió algún cambio en la concepción económica del gobierno o desde que estaba planteada la candidatura hasta que se comenzó a ejercer el poder, porque se entendía que la reforma tributaria estaba ya elaborada y iba a ser incluso se iba a presentar los primeros días de gestión, pero seguramente ya cuando se asumió el gobierno se entendieron mejor las cifras, o se vieron algunas otras realidades y por lo tanto la reforma tributaria ha estado en elaboración. Alguna vez hemos conversado acá, yo personalmente considero que la reforma tributaria tendrá que revisar algo de las exenciones o el llamado gasto tributario, aquellos descuentos que pueden hacerse personas e empresas que a lo mejor no justifican plenamente, y sobre todo creo yo que la reforma tributaria debería ir en el lado de la revisión de lo que se llama la progresividad del impuesto en función de los ingresos. Es decir, todos conocemos que en los últimos años el nivel de ingresos en ciertas empresas, incluso a nivel personal, ha rebasado ciertos límites y por lo tanto hacer un ajuste en el porcentaje de impuesto a la renta que se puede pagar sobre ingresos más altos puede ser saludable, no solamente desde el punto de vista tributario de ingresos que puede recaudar el fisco, sino puede ser saludable porque puede ser un mecanismo de redistribución del ingreso adecuado si es que los ingresos personales o empresariales netos han subido y están por encima de ciertos límites bastante altos. Para finalizar, economista Cordero, ¿cómo ve usted estas sesiones de trabajo que se han venido manteniendo con el Fondo Monetario Internacional y qué expectativas genera? Bueno, en general
lo que he podido conocer, lo que he podido estar ahí en algunas reuniones, efectivamente creo yo que existe algún tipo de apertura y de que el Fondo Monetario no es el cuco de los años 70, del comienzo de los años 80, sino todo lo contrario. Creo que el Fondo Monetario está demostrando que lo que le interesa a él es contribuir o trabajar para la mejora económica de los países. Hay una muy buena expectativa de los resultados que tengan estas reuniones, que serán, entiendo yo, para beneficio del país. O sea, esos programas que eran famosos de condicionamiento de la política económica, esos programas de ajuste, de shock de los años 70, están lejos de lo que es ahora el Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto, más bien lo que el Fondo Monetario es coordinar un programa de beneficio del país, que nazca del propio país, que reconozca todas las limitaciones que tenga el país, y en base a ese programa el Fondo Monetario contribuir con su ayuda básicamente de tipo financiero para poder solventar las necesidades del país. Bien, queremos agradecerle mucho al analista económico, el economista Carlos Cordero, por habernos acompañado en esta mañana. Son las 8 horas. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.